Hola, aquí estoy en la segunda lección del mes de febrero. Es la lección número 24 de nuestra revista El Discípulo. Les habla Alma Vázquez, maestra de adultos en la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo de Castleberry, Florida, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Y volvemos a tratar de compartir y reflexionar en algo la palabra del Señor. Recuerden que estábamos hablando en la tercera unidad de la justicia y la adversidad. Y dentro de la justicia y la adversidad estamos tratando de ver cómo en estos momentos de injusticia, y en aquella época, en el Antiguo Testamento, pero hoy también tenemos que pensar cómo podemos, como se titula la lección de hoy, restaurar la ley y el orden. En este caso, el título es Restauración de la ley y el orden. Y lo vamos a ver hoy 13 de febrero, es un día muy especial, porque esta lección era para el 13 de febrero, no sé cuándo usted la va a ver. Para mí es especial porque mi segundo hijo nació un día como el 13 de febrero. Maravilloso hijo que el Señor me dio. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bueno, y comparto entonces esta lección de Esdras, capítulo 7, en los versos del 1 al 10 y en los versículos del 23 al 26. En el texto áureo es muy importante que nosotros le demos atención a este texto, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La voy a repetir porque está interesante. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso está en el capítulo 7, el verso 10. Y para mí es importante porque yo como maestra, pues quisiera, ¿verdad?, que pudiera ser como Esdras, donde mi corazón estuviera preparado para buscar la ley de Dios todos los días, y no solamente buscarla o estudiarla, sino para cumplirla. Y para cumplirla yo, para entonces enseñársela a los demás, para que también aprendan sus estatutos y sus decretos. Los objetivos de la lección primero es comprender el significado histórico y espiritual del regreso de Esdras a Jerusalén. Segundo, valorar cómo Dios obra a través de líderes capaces de llevar a buen término el plan de Dios. Y cuarto, explicar o expresar, agradecimiento a quienes son los líderes y maestros de la palabra de Dios. Así que yo como maestra, pues quisiera que todos los que son maestros escucharan, leyeran y estudiaran a Esdras, para que aprendamos de él, ¿verdad? El poder ser maestros que realmente llevemos la palabra de Dios. Como decíamos, el tema de la justicia, ley e historia la vamos a encontrar en el capítulo 7 de Esdras, en los versos del 1 al 10, en los versos del 23 al 26. Hoy estudiaremos a Esdras, el escriba. ¿Quién era Esdras? Pues, el decir escriba, queremos decir que era el escritor en la casa del rey. Él se ocupaba de escribir todo lo que sucedía en la casa del rey, y en este caso, en la casa del rey Artajerjes. Este
muy importante para el pueblo de Israel y él es considerado como el segundo Moisés, o sea que la gente de Israel lo reconocía, ¿verdad? Por él tratar de transmitir la ley, igual que Moisés, a quien Dios le dio las tablas de la ley y que era el responsable de que el pueblo escuchara, estudiara y obedeciera la ley de Israel. Su historia se ubica en tiempos del segundo templo y Artajerjes como rey de Persia. Este rey le permitió a Esdras y a un grupo considerable de judíos que regresaran a Jerusalén, proporcionándoles recursos para que fuesen a ayudar en la reconstrucción y en la misión de llevarles a ellos el conocimiento de la ley de Dios. Artajerjes era un rey de Persia, así que Artajerjes no era israelita, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo usó para que él fuera usado y que de corazón le diera a Esdras la oportunidad de volver a Jerusalén, ya que él había estado en el exilio en Babilonia. La tarea principal del escriba era restaurar la observación de la ley del Señor y constituir un gobierno de acuerdo a ella. La tarea era complicada, pues se encontró que en Jerusalén algunos conocían la ley y otros no. Como pasó tanto tiempo en el exilio, los que llegaron a Jerusalén después no conocían la ley. Por lo tanto, él pues tenía que empezar por enseñársela. Así que él tendría que enseñarles la ley con sabiduría y rectitud. Nuestra intención es analizar esta palabra en torno a la justicia de Dios en tiempos de adversidad. A pesar de que ya muchos habían regresado a Jerusalén y estaban viviendo en Jerusalén, su tierra, no la estaban pasando bien. No era momento de estar en gozo, en alegría. Ellos no estaban bien. Había mucha adversidad, había mucha injusticia, ¿verdad? Especialmente por aquellos que tenían el poder, que siempre avasallaban a los pobres. Se parece al tiempo de ahora, ¿cierto? Se parece al tiempo de ahora. Hoy más que nunca la sociedad necesita, así como la iglesia, un liderazgo capaz de conocer, de vivir, modelar y enseñar la ley de Dios. En labios de Jesús se resume en respeto, justicia y amor hacia todo ser humano. Teniendo en mente quién era Esdras y la misión que se le encomendó, nos podríamos hacer la pregunta: ¿cuál es la importancia de la educación en el desarrollo del ser humano y de la comunidad? Siempre hemos dicho que una persona educada, una persona que tiene la sabiduría de Dios, es una persona valiosa. Así que vamos a ver el texto. En este texto vamos a ver que los primeros versos encontramos una genealogía y tenemos que saber que la genealogía para esta época era muy importante, porque aunque a nosotros muchas veces no nos gusta leerla y la leemos, ¿verdad?, a la carrera, vamos a salir de esto, es importante saber de dónde surge este hombre para verdaderamente saber si tiene el poder y la autoridad para enseñar lo que está enseñando. Y dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ¿verdad?, ya lo habíamos dicho, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum. Si yo le voy a decir quiénes son todos esos, no terminamos.
pero no les voy a decir. Sadoc, hijo de Aitor, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés. Ya íbamos entendiendo quién es Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Ya ahí nosotros entramos en alguien conocido, ¿verdad? Conocemos a Aarón, el primer sacerdote, que era el hermano de Moisés. Así que si viene de esa línea, Eleazar, ¿verdad? Hijo de Aarón, etcétera, etcétera, Finés, esos nombrecitos están conocidos por la familia de Moisés, familia de Aarón. Todos ellos entonces nos están diciendo que son del linaje sacerdotal, por lo tanto, él subió de Babilonia y era una persona que lo tomaba como una persona que tenía autoridad, porque viene de la línea de los sacerdotes. El libro entonces, que ya habíamos dicho, es uno de los libros hebreos, conocida como los Escritos, es una narrativa histórica, teológica, escrita en prosa, que recoge los eventos del segundo regreso a Jerusalén durante el reinado del rey Artajerjes I y II. No se sabe cuál de los dos está en pugna. Y Esdras es considerado una de las figuras más importantes para el judaísmo rabínico posterior, considerado como el segundo Moisés por la enseñanza de la ley. La lección de hoy pertenece a la segunda parte de la obra, los capítulos del 7 al 10, que contiene las memorias de Esdras relacionadas con su misión en Judá. Ya lo dijimos, él venía de Babilonia, el rey Artajerjes lo mandó para Jerusalén a enseñar la ley, a formar un gobierno, y lo vamos a leer. El primer versículo dice, pasadas estas cosas. Cuando nosotros vemos en las escrituras que dice pasadas estas cosas, quiere decir que para seguir leyendo el capítulo 7 debo leer el capítulo 6. ¿Qué fue lo que pasó en el capítulo 6? Bueno, pues pasó que había unos 60 años inactivos y largos entre Esdras capítulo 6 y capítulo 7. El gobernador, como ya dije, era Artajerjes, conocido como Artajerjes Longimanus, el sucesor de Jerjes, el rey que se casó con Esther. Fíjense la línea genealógica y cómo nosotros podemos ver, ¿verdad?, aquellos personajes reconocidos en la historia que habían sido significativos en la vida de Israel. Los eventos en el libro de Esther se llevaron a cabo entre Esdras, el capítulo 6 y el capítulo 7. Por eso es que el versículo 1 que acabamos de leer dice, y pasadas estas cosas. La lista de la genealogía no incluye a todos los que podían haber sido parte de la genealogía y algunas excluidas. Sin embargo, demuestra, como dije ahorita, que Esdras es descendente de Aarón. ¿Y quién era el sumo sacerdote antes del cautiverio? Eso les da autoridad a Esdras como sacerdote e intérprete de la ley. Perdonen que repita, pero como maestra tengo que repetir. Para que ustedes entiendan de dónde viene Esdras. ¿Por qué el rey toma a Esdras como el personaje líder de crear esta nueva modalidad de estudiar la ley? Porque ya los israelitas, muchos, se habían olvidado de la ley. El significado del nombre de Esdras es el ayuda. Esdras, un escriba con destreza.
Y escriba se refiere al oficio que ocupó en la corte del rey Artajerjes. Esdras es considerado un maestro sabio, instruido en la ley mosaica. Los escribas tenían 3 deberes. Uno era conservar la palabra, segundo, enseñarla, y tercero, administrarla de manera que la hiciera cumplir. 3 deberes del escriba. 1, conservar la palabra. 2, enseñar la palabra. Y 3, administrarla de tal manera que la hiciera cumplir. Y el Señor permitió que el rey le concediera a Esdras la oportunidad de llegar a Jerusalén y sobre todo que le dio los recursos económicos para él poder hacer la labor. El versículo 10, como dije ahorita, que es el versículo clave de la lección de hoy, dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es una enseñanza para nosotros los maestros. Si vamos a ser maestros, si vamos a enseñar la palabra, deberíamos tener nuestro corazón preparado con el gozo de poder enseñar la palabra, preparado con el deseo de enseñar la palabra, preparado con amor a la palabra en sí. También con el deseo y procurar practicarla, para que los demás vean en nosotros como testimonio de lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros decimos. A Esdras se le reconoce como sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Llegó a Jerusalén en actitud de obediencia para hacer cumplir la ley mosaica y muchos de ellos conocían las leyes y los estatutos, pero muchos no la conocían. En los versículos, dice el versículo 7 que con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Así que la garantía que él tenía era que la mano de Dios iba con él. Y él no fue solo, sino que él llevó una gran parte de los líderes que habían estado con él en Babilonia. Y él, como dijimos en el versículo 10, tenía su corazón preparado para enseñar y hacer cumplir la ley. Ahora, en los versículos 23 al 26, el rey Artajerjes le envía una carta a Esdras, o le da, no sé cómo, una carta a Esdras para que él verdaderamente hiciera lo que él lo mandaba. Te voy a mandar para allá, pero esto es lo que vas a hacer. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Así que el rey Artajerjes quería que se cumpliera lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque él tenía temor que los otros dioses que estaban en el alrededor pudieran ir en contra de su reinado.
Así que no lo hizo tanto por amor a Dios, sino por amor a sí mismo y a su reino, para que no tuviera ningún tropiezo con los reyes que estaban a su alrededor. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Quiere decir que Él está garantizando que aquellos que fueron con Esdras a Jerusalén tuvieran un buen trato. Ahí está el hecho de que no hubiera injusticia contra los siervos de Dios. Esa carta fue escrita en arameo y el rey de Persia se la escribió a Esdras en señal de apoyo a su tarea en Jerusalén. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo es lo que se va a hacer. Artajerjes se esforzó mucho para promover las operaciones del templo en Jerusalén. Su intención era aplacar a los dioses de los pueblos y el territorio que habían conquistado. Él creía que era bueno y seguro que su reino hiciera esta política para que tuviera paz con todos los que estaban a su alrededor. Así que le da a Esdras el poder legal para poder hacer cumplir la ley de Dios. Primero, no imponerle tributo a los sacerdotes. Segundo, puso jueces y gobernadores. Tercero, al que no conoce la ley, que había que enseñársela. En definitiva, Esdras es presentado como el nuevo Moisés que hará cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Así que aprendemos que la práctica de la justicia y el liderazgo con la fe cristiana es uno de los ejemplos que podemos sacar de Esdras, el líder, el maestro, el que estuvo dispuesto a viajar, estuvo dispuesto a seguir la orden del rey y obedecer. O sea que una de las cosas que un buen maestro cristiano debe ser es obediente a la palabra de Dios. Segundo, que es un símbolo del líder con visión y entendimiento. No solamente que lo mandó, sino que también él creía en lo que estaba haciendo. No era hacerlo porque lo tenía que hacer, él creía en ello. Y enfatiza que la mano del Señor lo acompañó. Él le da ánimo al pueblo, practicó la justicia en tiempos de adversidad. Por eso el título de la lección es Restauración de la Ley y el Orden. Implica que el liderato debe contemplar el futuro con esperanza, que debe encarnar una espiritualidad solidaria, cimentada en la palabra de Dios, que debe animar la fe, que conecte con la gente. Se dice que la salvación es individual, sin embargo, para Jesús la ética es que es social, que tiene que estar juntos en armonía. El reino de Dios exige una fe colectiva. El Nuevo Testamento enseña que el Dios de la vida se hizo verbo y carne para que podamos descubrir lo valioso de la bondad, la solidaridad y el amor del Señor. Ojalá que encontremos en la palabra la fuerza que permite practicar la fe desde el lugar del que sufre, porque no siempre las cosas son tan fáciles y somos nosotros los que tenemos que enseñar en la palabra dónde está esa palabra de esperanza. La lección nos invita a cultivar la santidad social que acoge al que sufre, que defiende a las víctimas, que invita a la esperanza, sobre todo en tiempos de adversidad. Al final, Esdras, a nombre del Señor, prevaleció y el pueblo volvió a la ley. ¿Por qué es importante tener en la iglesia buenos maestros y buenos líderes capacitados en la palabra de Dios?
porque desde el principio nosotros debemos conocer los métodos de enseñanza de la palabra para poder llegar a todos aquellos que están fuera de la ley del Dios. Agradecemos entonces al Señor el que podamos tener maestros, líderes que verdaderamente busquen y deseen enseñar la palabra. Que no solamente sea por rutina, algunos por sueldo o algunos por obligación, sino que lo podamos hacer como lo hizo Esdras, preparando nuestro corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, a fin de enseñar al pueblo los estatutos y los decretos. Esdras presentó énfasis en que la mano del Señor lo dirigió en todo tiempo. Hizo que obtuviera el apoyo del rey en la tarea de restablecer la ley y el orden en Judá. Y él es un modelo de espiritualidad que anima la fe e invita a volverse a Dios mediante la práctica de la justicia, el servicio, la solidaridad y el amor para con el pueblo doliente. Oremos. Oh tú, Dios de amor, que amas a todo ser humano y cuyas misericordias se renuevan cada mañana, también renueva nuestros deseos de servirte a través de la ayuda que brindamos a los demás. Por favor, Señor, ayúdanos a ser bondadosos como tú eres bondadoso, a ser solidarios como tú eres solidario, a practicar la justicia como tú eres la justicia. Haznos capaces de vivir la fe de su Santo Hijo Jesús, el Verbo encarnado, en medio del dolor de la gente. Desprende de nuestras mentes el deseo de cultivar una espiritualidad que ignore al sufrimiento humano. Ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Amén. Dios le